Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo acá en Hablemos de Venezuela en este tercer episodio que decidimos hacerlo sobre el cártel de los soles. Por supuesto que es el tema de los últimos tiempos, de las últimas semanas. Ya se ha hablado mucho sobre ello, ya se ha explicado mucho sobre ello, pero creemos que es importante hacerlo, uno, para que quede registro, dos, para que quede una explicación bien estructurada, con pruebas, con ejemplos, con una especie de línea de tiempo. Y tres, porque como todos saben, bueno, la propaganda del chavismo, lo que yo suelo llamar el chavismo rojo, que es el propio, y el chavismo azul, ¿no? Que son algunos que todavía creen que se pueden disfrazar, intentan ahora vender una especie de negación del cártel de los soles, ¿no? De decir que eso no existe, de decir que no se puede comparar al régimen chavista con una narcotiranía. Por ello, repito, vamos ahora a hablar sobre esto, porque es muy importante. Como ya hemos dicho en los dos capítulos anteriores, en los dos episodios anteriores de Hablemos de Venezuela, una cosa es tratar con una tiranía, que lo es el chavismo, y otra cosa es tratar con narcotraficantes, con narcoterroristas, que lo es también el chavismo. Cuando además son uno mismo, ¿no? Cuando utilizan un Estado entero, secuestran el Estado, porque no son los venezolanos, no es Venezuela, es la tiranía chavista que tiene secuestrado al país para sus actos delictivos, para la droga, para el tráfico de oro, el tráfico de personas, el tráfico de armas y un largo etcétera, mientras también oprimen al pueblo. Estamos hablando de algo muchísimo mayor. Y el enfoque para enfrentarlo es también muchísimo mayor, y Estados Unidos está precisamente trabajando ese enfoque. Por eso genera tanto nervios en el régimen y en los aliados del régimen. Dicho esto, vamos a lo que queremos tocar en este episodio. El cartel de los soles existe. No es un mito, no es un invento ni una propaganda. Es la estructura criminal que sostiene la tiranía chavista. Esto es fundamental que vamos a desarrollar, porque el régimen chavista se mantiene incluso más por los ingresos ilegales que por el petróleo. Es un sistema que convirtió al Estado venezolano en un Estado mafia, donde no hay tiranía sin narco, pero tampoco hay narco sin tiranía. Repito, y vamos a mostrar con pruebas esto. Vayamos desde el inicio. Ya desde antes incluso del chavismo tomar lamentablemente el poder, por allá en los años 98-99, se hablaba de un cártel del sol, ¿no? Porque eran algunos militares, sobre todo generales, que tenían ciertos vínculos con la droga, ¿no? Con los narcos. Era algo, digamos, aislado, pero existía. La historia comienza en este caso con Walid Maclet, ¿no? Un empresario que dominaba el negocio de la cocaína hasta que los generales, ya ahora sí con el chavismo, decidieron desplazarlo. Según la expresidenta de la CONACYT, Milred Camero, desde el año 2000 ya había pruebas de la complicidad militar. Recordemos, por ejemplo, en el año 2005 que Hugo Chávez rompe con la DEA y comienza a proteger a las FARC. Fue el inicio del Estado mafioso, repito, esto ya lo decía hace mucho más de una década Camero. Hay libros sobre esto, un libro que recomiendo leer del periodista Landa Eta, e incluso hay una entrevista con La Gran Aldea que Alejandro Hernández le hizo en el año 2020. Todo esto está escrito. Es importante decir todo esto hace cuánto fue, porque no es algo que Estados Unidos dice ahora, no es algo que ahora empezamos a decir. Esto se está explicando desde hace mucho tiempo, pero hubo mucha gente que no le quiso dar importancia, ¿no? Como ya todo el mundo sabe, el nombre Cártel de los Soles viene, bueno, de los soles que lucen los generales en su uniforme. Entonces no eran militares corruptos, aislados, como en su momento quizás antes del chavismo era, sino que ya habían conformado un sistema. Recordemos que para el año 2008, repito, importante las fechas y los tiempos, estamos hablando ya de mucho más atrás, de una década. Ya para el año 2008, la OFAC había sancionado a Hugo el Pollo Carvajal, importante en esta trama, a Rangel Silva y a Rodríguez Chacín. Recordemos, por ejemplo, también en el año 2013 el escándalo del avión de Air France que tenía 1.3 toneladas de cocaína cargadas de Maiquetía y descubiertas en París.
Estamos hablando de un control absoluto de los aeropuertos del régimen venezolano, de los militares, para usarlos para enviar drogas a diferentes partes del mundo, ¿no? Hoy ponemos el foco en Estados Unidos, pero es a diferentes partes del mundo. Ya más adelante, para el año 2020, ¿no? Con la primera administración de Donald Trump, hubo una acusación que digamos que fue el parteaguas real de todo esto, la del Distrito Sur, ¿no? Que dijo que Nicolás Maduro iba a ser imputado por narcoterrorismo. Es la primera vez entonces ya que hablamos directamente de este término con lo que es el régimen venezolano. Fue acusado de conspirar con las FARC para, abro comillas, usar la cocaína como un arma, cierro comillas, contra los Estados Unidos. La acusación describe cómo el cártel corrompió las instituciones legítimas del Estado, desde la Fuerza Armada, la inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, para poder crear este entramado. Se documentaron, entre otras cosas, envíos multitoneladas en coordinación, reitero, con la FARC y el suministro de armas y rutas aéreas, por ejemplo, desde Apure, ¿no? Mencionan este caso específico. Sabemos, por ejemplo, ahora que el Catatumbo, la zona del Catatumbo es fundamental para la ruta de narcotráfico y otro tipo de tráficos que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro junto con otros grupos, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre esto que recomiendo leer. El Departamento de Estado, entonces, ya en esta segunda administración de Trump fijó una recompensa de $50 millones por la captura de Maduro. Una cifra incluso superior a la ofrecida en su momento por Osama Bin Laden. No es menor, repito, esto lo quieren disminuir, pero no es para nada menor. Vamos con algunas condenas y culpabilidades, solo a modo de ejemplo. Cliver Alcalá Cordones fue condenado este 2025, tiene ya un tiempo preso en los Estados Unidos, pero fue condenado este 2025 a 21 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por facilitar armas y logística a la FARC. Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, figura principalísima, se declaró culpable también en este 2025 de narcoterrorismo. Su sentencia se leerá en octubre, pero tengan en cuenta que mientras yo grabo este video, mientras usted lo ve, el pollo está cantando como Pavarotti. Recordemos un momento importante también, los narcosobrinos de Cilia Flores, ¿no? Que fueron condenados en el año 2017 a 18 años de prisión por intentar traficar 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. No es menor esto, ¿no? Porque salió del hangar presidencial. En su momento fue muy importante, hasta lo denunció, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, que hoy niega esto, porque estamos hablando de 2 Capriles, ¿no? Seguramente. Aunque, como sabemos, lamentablemente, la errada política del señor Juan González en el gobierno de Joe Biden, bueno, liberó a los narcosobrinos a cambio de nada. Cada sentencia es una pieza de un mismo rompecabezas. El cártel de los soles no es un mito, es una realidad judicial. Pero no estamos hablando solo de investigaciones, de sentencias, de declaraciones de miembros o ex miembros de este sistema, como Alcalá Cordones o el Pollo Carvajal, sino también de socios de otros cárteles, socios del régimen de Nicolás Maduro. Ovidio Guzmán lo dijo hace poco en los Estados Unidos, confirmó la existencia del cártel de los soles, es decir, ya tenemos a México ahí, y también varios miembros de Colombia, de cárteles de Colombia, narcotraficantes, lo han dicho. Acá les vamos a dejar un ejemplo de cuando habló alias Popeye, ¿sí? El mismo que sale en las series, el que fue lugarteniente de Pablo Escobar, y mencionó a uno de estos cabecillas del cártel de los soles. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos, ha traficado uranio empobrecido desde el aeropuerto de Maiquetía hasta para Irán, para tirar una bomba atómica en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo sabe la CIA y la DEA. ¿Por qué sé yo esto? Porque yo estuve preso con Walid Maclé García, que era un narcotraficante que trabajaba con ellos. En agosto de este 2025, hace poco, la revista Semana de Colombia reveló un documento de inteligencia que confirma que Colombia sí ha recibido información sobre el cártel de los soles, contradiciendo las negaciones
del presidente Gustavo Petro. En el reporte describe al cártel como un brazo criminal del régimen de Maduro. Estamos hablando, repito, de una misma estructura: tiranía, narcoterrorismo. Encargado, además, dice este reporte, de cocaína, de armas, de oro y combustible hacia el Caribe, hacia África y hacia Europa. Si Petro es aliado del régimen, que en efecto lo es, pues la verdad, los militares colombianos que tienen décadas luchando contra este flagelo no lo son. Ya en el año 2021, el ministro de Defensa colombiano, el entonces ministro Diego Molano, del gobierno de Iván Duque, afirmó a La Gran Aldea, en entrevista con Alejandro Hernández, que los mayores círculos del mal de su país tenían relación directa con el régimen de Nicolás Maduro. Decía que las cabezas de las disidencias de la FARC y del ELN están en Venezuela y se nutren del narcotráfico a través de todo un sistema que les permite el régimen. Además, explicó cómo se manejaban esas rutas y aquí les dejamos un pequeño video de ese momento. Son pistas que están a ese lado. Y la otra forma como sale el narcotráfico y todo lo que producen en estos grupos es a través del Pacífico, y esos sí son submarinos y botes y lanchas rápidas que salen sobre todo a través de esta zona o por esta zona. Mucha de la producción que no logra salir de acá, entonces sale por acá y se va hasta Brasil, y la otra producción que es el corredor que sale hasta acá. Entonces, hoy ¿qué temas tenemos? El ELN está aquí, una parte, y otra parte acá. Las disidencias del Frente Décimo actúan en Arauca, esto es corredor de salida de narcotráfico, que es Gentil Duarte y alias Mordisco, están acá. Y la narcotal está acá, hacia este lado. Ellos manejan aquí el coltan, todo el cargador. Entonces, pero las de Márquez. Las de Márquez. Pero Márquez no había ido para arriba. No estaba aquí, la Márquez estaba acá y ahora se fue para acá. Se supone iba para atrás. Exacto, Márquez y Santiago. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Venezuela? Pues Venezuela primero les permitió estar, ellos comenzaron a desarrollar sus actividades, pero todo el fenómeno del narcotráfico sucedía en Colombia. Hoy, ¿qué están estableciendo ellos? Es que ellos controlan las rutas de salida, la fase final de la comercialización desde acá. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Pues cuando pasa el proceso de paz, las disidencias de las FARC y la... Vamos ahora con una investigación que hizo el portal de investigación, valga la redundancia, Armando Info, que es el más importante de Venezuela. Y es una investigación clarísima, larga, contundente, irrebatible, ¿no? Ahí reveló en su momento que para ese tiempo el cártel de los soles movía hasta 350 toneladas de cocaína al año. Es una federación criminal apoyada en el generalato venezolano, o parte del generalato venezolano, aliada con cárteles como el de Sinaloa en México, cárteles colombianos, incluso cárteles brasileños, ¿no? La DEA calcula que hasta el 25% del mercado mundial pasa por Venezuela, del mercado mundial de cocaína, por supuesto. El propio director de la DEA lo dijo así, abro comillas: Venezuela es un estado narcoterrorista que trabaja con las FARC y el ELN, cierro comillas. El jefe del Comando Sur advirtió en febrero de este año que bajo el régimen de Nicolás Maduro el país se había transformado en un centro de desestabilización del hemisferio. Coinciden, ¿no?, ambas investigaciones. Voy a volver a la investigación de Armando Info, porque ahí ellos hacen una salvedad o explican cómo es la estructura del cártel de los soles. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Ya que no hablamos de solo un grupo, ¿no? Recordamos, no sé, el cártel de Medellín, a Pablo Escobar, o el propio cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán. Estamos hablando de todo un país donde el régimen venezolano le permitió a los militares, o a muchos militares, que se lucraran con el dinero ilegal, repito, del tráfico de oro, el tráfico de drogas, del tráfico de armas, etc. Y así mantiene su sistema tiránico.
¿no? Es más que una estructura vertical o 100% vertical, es un poco anárquica. Es decir, el cártel de los soles no funciona exactamente como lo que vemos o leemos de otros cárteles en otros países, sino algo un poco más descentralizado, precisamente porque usan al país entero. Hay algunos que están más directos o más metidos dentro de la trama o dentro de lo que es la cocina y la producción y la conducción, y otros lo que hacen más que todo es permitir o hacerse la vista gorda, pero cobrando, para que estos grupos, bueno, puedan llevar toda la cadena, puedan enviar la droga a donde tengan que enviarla, ¿no? Esta investigación de Armando Info menciona, por ejemplo, que usan fincas y pistas clandestinas, puertos, sobre todo en lo que es Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Vamos con la economía narco, que es fundamental, repito, para el sostenimiento del sistema. No se sostiene el sistema chavista sin el ingreso del dinero ilegal. En el año 2024, el narcotráfico generó 8.236 millones de dólares para el cártel de los soles, para la tiranía. Estamos hablando de más de lo que recibió el chavismo por Chevron, casi 3 veces el presupuesto de salud en Venezuela. No es un negocio paralelo, es el corazón financiero del régimen. El narco paga las armas, paga las lealtades y paga la represión. Esto lo confirma, por ejemplo, Mercedes de Freitas en una reciente entrevista que tuvo con la gran periodista argentina Carolina Moroso en el canal Todo Noticias de Argentina. Producto, por supuesto, de investigaciones de Transparencia Venezuela, hoy en el exilio. Acá una parte de esa entrevista. ¿Qué pasa con el narcotráfico? El 24% de la droga que circula, que se mueve en el mundo, circula por Venezuela, 24%. Eso solo para el 2024 nos da 8.200 millones de dólares. Estamos hablando que esa es la cifra del presupuesto nacional hoy. Todo el dinero que el Ejecutivo tiene, o sea, que el Estado venezolano tiene para gastar este año, es una cifra similar. Ese narcotráfico en Venezuela, esa circulación, pasa por el control, la participación de el sector militar. Y por eso hoy de ahí es que viene la definición del cartel de los soles. Como verán, el cártel de los soles no es un mito, es la estructura misma del chavismo. La tiranía chavista y el sistema narcoterrorista son uno solo. No existe lo uno sin lo otro. Por eso, todos los esfuerzos externos para atacar y eliminar al cártel de los soles son, independientemente de sus motivaciones, parte de la misma lucha que damos los venezolanos desde adentro para poner fin al régimen y recuperar la libertad. La narcotiranía chavista es el mayor flagelo de la región. Negarlo a estas alturas es ser cómplices de sus crímenes de lesa humanidad y también de sus delitos transnacionales. Que lo sepan los pocos aliados externos e internos que le quedan al chavismo. Porque no estamos hablando ya solo de un autoritarismo. Estamos hablando de gente que mientras está torturando a venezolanos en las cárceles, en los campos de concentración que crearon allí, también está enviando drogas a otros países. Si no, quien no quiera ponerle fin a semejante barbarie que daña hacia adentro y daña hacia afuera, por algo será. Como bien, he terminado los últimos 2 episodios, quiero terminar este igual. Recordemos que los esfuerzos desde afuera para ponerle fin a este sistema criminal, este sistema narco, solo valdrán la pena con lo que hagamos los venezolanos adentro, que ya hemos hecho mucho, pero todavía falta. La libertad es una conquista. Muchas gracias, esto es todo por el día de hoy. Si te gustó este contenido, si te pareció útil, compártelo, comenta, suscríbete a La Gran Aldea y nos vemos en un próximo episodio. Recuerda que la verdad es la única forma de derrotar a la mentira.